Hola, yo soy Samantha de Caresen y yo trabajo con Caresen en la posición de la navegadora de la comunidad inmigrante. En esa posición queremos ofrecer algunos talleres y, por ejemplo, hoy tenemos un taller sobre cómo prepararse para una entrevista virtual. Gracias por unirse y hoy hablaremos sobre cuáles son las diferencias entre una entrevista virtual o una entrevista por videollamada y de una entrevista tradicional, right? Algo en persona. Um, y también vamos a hablar de cómo alguien puede prepararse para una entrevista y los problemas que alguien puede evitar, los problemas técnicos y también en su uso de un programa. Hoy usamos algunos aquí empezamos. Hablaremos de cómo prepararse para una entrevista virtual y ahora es importante de saber que tenemos las entrevistas virtuales más comunes ahora durante esa pandemia, pero antes de la pandemia de la COVID, el coronavirus, las entrevistas virtuales se han vuelto más popular y más frecuentes para muchas empresas. Generalmente es más rápido y más fácil para el empleador y también el candidato. Y ahora con los protocolos de distanciamiento físico y también con precauciones y la seguridad de la salud pública, tenemos más entrevistas virtuales a resulta de esa pandemia. Es algo que podemos ver más frecuencia en ese tipo de entrevista y podemos preparar en cómo vamos a presentarnos en esas entrevistas. Algunas similitudes entre las entrevistas virtuales y también esos en persona. Una parte es que es una oportunidad para hacer una buena impresión a su empleador potencial, ¿no? Y puede demostrar sus calificaciones y presentar sus habilidades de comunicar y ser una persona, respetuosa y esas cosas. Es una oportunidad para demostrar su calificación. También es oportunidad para obtener más información sobre esa empresa y su trabajo, right? Si es un empleador terrible, no quiere trabajar con ellos, ¿no? Eso es una oportunidad para preguntar de cómo usted puede anticipar su posición va a funcionar y esas cosas. Y también como cada entrevista siempre necesita vestirse profesionalmente y comporten, amable y respetuoso. Hay muchas similitudes en cómo funciona ese tipo de entrevista en comparación de las en persona. Pero también hay diferencias y eso va a incluir que alguien puede encontrar problemas técnicos que simplemente no existen en una entrevista en persona, right? En una entrevista en persona no necesitamos preocupar si nuestra internet va a funcionar o si hay un micrófono que va a funcionar, porque no necesitamos, right? Solo necesita llega en tiempo y habla con la entrevistadora. Además, pueden haber un desventaje a algunas personas si ellos no tienen los dispositivos modernos o si ellos no saben cómo usar. Por ejemplo, si la entrevista es por Zoom, necesita saber cómo usar Zoom. Y también hay los problemas, pero hay beneficios en las entrevistas virtuales y por eso es muy común, ¿no? Es algo que no necesita viajar a su entrevista, right? Es en su casa o cualquier lugar en que está, ¿no? Va, gastar tiempo y dinero para llegar a una entrevista en persona, pero por los virtuales, es como estoy en mi sofá o en una mesa, un escritorio. Usualmente es algo más rápido y también más fácil por los dos, personas, right? El empleador y también los candidatos. Es algo que
ojalá alguien va a empezar trabajando más rápido. So, hay algunas maneras comunes en que alguien va a tener una entrevista virtual. So, ahora Zoom es algo muy popular. También muchas empresas usan Skype y Google Hangouts o Google Meet. So, esos, 3 o 4 empresas son muy común cuando alguien va a tener una entrevista y es una manera en que alguien pueda tener más de una entrevista por una llamada, right? Si alguien va a tener una entrevista por llamada, pues puede oír a la persona, pero hay más que puede demostrar y conectar con su empleador potencial cuando hay videos. So, esos negocios y empresas tienen un factor de la videollamada, right? So, cuando tiene el video puede comunicar y ver y es algo más personal en vez de solo una llamada, right? Si alguien no puede tener algo en persona, eso es el segundo mejor. O a veces, mejor que solo en persona. Y ayer tuvimos un taller sobre cómo usar Zoom. So, eso es en nuestra, página de Facebook en el botón de los videos. Así pueda mirar ese video sobre cómo usar Zoom para saber más en ese programa y cómo funciona y cómo evitar problemas, pero vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Y también tenemos algunos consejos para estar listo en su entrevista, right? Y eso se aplica en una entrevista virtual y también en persona. So, una cosa que puede hacer es siempre anticipa las preguntas que una entrevistadora va a preguntar, ¿no? So, algunos ejemplos incluyen, ¿por qué quieres ese trabajo? ¿Por qué, solicito esa posición? Right? Es una oportunidad de explicar su razón por su aplicación, ¿no? So, podemos pensar en nuestras habilidades y cómo esos son relevantes para el trabajo, right? Solo es, quiero dinero para pagar mi renta. No. Entonces puedo aplicar a otro trabajo. Pero, tengo esa, habilidad y mi experiencia laboral previa. Con eso yo tengo, cualquier tipo de habilidad que aplica a ese trabajo y quiero hacer más de eso por cualquier razón que usted tiene, ¿no? Eso es una oportunidad para conectar su experiencia laboral con esa posición nueva. También a veces ella va a preguntar de los logros que, usted está orgulloso. Eso es una oportunidad para decir las cosas buenas de su experiencia, ¿no? Si alguien recibe un premio o una promoción en un trabajo, right? Es un tiempo para hablar de sus habilidades y sus éxitos en su trabajo. También muchos empleadores van a preguntar de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. So, es un tiempo para tener un conocimiento a sí mismo y demostrar que pueda, decir las mejores partes de sus capacidades y también, que sabe que pueda mejorar. Pero siempre cuando describe sus debilidades, incluye cómo está mejorando, right? So, siempre llega, tarde. Eso es terrible para decir a un empleador. So, es algo para pensar antes de cuál es una debilidad que, va a tener un impacto a su trabajo y cómo alguien pueda mejorar eso, right? Si yo siempre dice, entonces yo llego tarde, pero no es mi culpa, eso no va a representarme muy bien, ¿no? So, es algo para pensar y usar esa oportunidad de presentarse, mejor. También es una oportunidad cuando alguien tiene una entrevista que necesita revisar su currículum vitae o su experiencia laboral previa, porque usualmente los empleadores van a preguntar de sus trabajos anteriores, ¿no? So, es algo que si podemos pensar en sus actividades, sus éxitos y qué tipos de problemas tenían esos tipos de trabajo, es algo que usted puede trabajar o hablar en esos.
Y como cada entrevista siempre usa ropa profesional, right? Si llega a una entrevista virtual o en persona en sus pijamas, eso no va a demostrar a alguien profesional, ¿no? So siempre, si es una camisa de vestir con corbata, un traje, o por las mujeres, un vestido, una blusa, cualquier camisa o pantalones de vestir, eso siempre es algo que, va a presentarse bien en una entrevista. Y también es una oportunidad en que usted puede preguntar al entrevistador sobre la empresa, right? Y ellos tienen una expectativa de, qué tipo de trabajo va a tener en esa posición, hay desafíos, hay problemas, right? Puede anticipar qué va a pasar en su trabajo con ellos, right? No queremos sorprenderse, después de empezar, ¿no? Oh, no anticipo esto. Pues si pregunta, lo más que puede evitarlo. So también puede preguntar a ellos cuáles son los siguientes pasos en ese proceso de solicitud, right? So, pues, chequea la entrevista, pero ¿qué ahora, right? So, si ellos va, tener más entrevistas con otras personas o si, puede anticipar una llamada de ellos en una semana, en 2 semanas, en 2 días. So, habla con ellos de qué son los próximos pasos. Y siempre, siempre, siempre recuerde de ser profesional y respetuoso y cortés durante sus comunicaciones, si es por correo electrónico o por llamada o por videollamada. Y también siempre es importante para enviar un correo electrónico para decir gracias, right? Ellos dan su tiempo para entrevistas y es algo que va a demostrar que, eres profesional y respetuoso. So, siempre envía un correo electrónico de agradecimiento después de su entrevista. Y también con las entrevistas virtuales a veces hay problemas técnicos y de otras formas. So, si la cámara o el audio no funcionan, posiblemente es solo que necesita dar permiso a Zoom o cualquier forma de la videollamada que está usando y entonces eso pueden tener acceso a su cámara y el micrófono. So, usualmente será un caja que va a aparecer y eso va a perder su permiso y solo necesita chequear sí o cualquier opción que aplica. Y entonces eso es importante para comprobar su cámara y micrófono antes de una reunión o una entrevista en que usted pueda asegurarse que todo funciona, right? So, por ejemplo, Zoom tiene una opción en que pueda, comprobar el micrófono y la cámara antes de cualquier sesión que tiene por videollamada. So, siempre es una buena opción para confirmar que puede ver su cámara, puede oír su voz y también es una oportunidad en que si tiene un amigo o su hermano, alguien quien pueda practicar contigo, y entonces puede tener una videollamada y demostrar su habilidad de comunicar y también poner su cámara en un buen lugar, right? Si es como así o así, right? Algo que alguien está, aquí, right? No queremos ver arriba de su nariz o algo como eso. So, siempre es bueno para tener práctica antes de la entrevista. Pero a veces durante una entrevista o cualquier reunión por videollamada hay un eco cuando alguien habla y eso usualmente es porque hay dos cosas activados con el audio como su computadora y su teléfono y ellos van a tener una interacción del audio de eco, eco, eco y es un ruido terrible. Eso queremos evitar eso durante una entrevista, ¿no? Y solo necesita desactivar uno de las cosas, right? Si solo necesita usar su computadora o solo su teléfono, pues puede elegir eso. Pero a veces es algo que si el señal de su internet no es tan fuerte, posiblemente va a escuchar por su teléfono y ver por su video en la computadora o cualquier cosa, pero
Es algo que solo necesita tener un dispositivo conectado al audio en una vez o vamos a tener un eco. También es importante si mantén el audio en silencio si no estás hablando. Right? A veces tenemos más de una persona por las entrevistadoras. So, posiblemente ellos están, describiendo algo y si yo tengo ruidos en el fondo, entonces no quiero, tener más de una distracción o un ruido en que yo no puedo, entender o escuchar de qué ellos están diciendo. Eso es algo que si no hay ruidos en el fondo, posiblemente no es problemática para tener su audio activa, pero si hay los ruidos en el fondo, entonces el audio en silencio cuando no está hablando es un poco mejor y solo depende en cómo va su entrevista. También, si es una entrevista con video, es importante para recordar que la entrevistadora puede verte. Right? So, si estoy mirando abajo como así, o así abajo del pantalla, right? No estoy mirando en cámara, pero si estoy mirando en la cámara, entonces parece como, contacto visual, right? Eye contact. Y es mejor que si estoy, mirando aquí, right? Y sabemos que a veces hay los nervios y para mirar en un cámara es un poco raro, ¿no? En vez de, ver la cara de la persona en vista. Pero es algo que, si estamos mirando acerca de la cámara, entonces parece más como contacto visual. Y siempre sonrisas, right? Queremos parecer amigable y agradable, right? Nadie quiere, trabajar con alguien enojado. So, es importante para, recordar que ellos pueden ver exactamente como una entrevista en persona. Así a veces va a tener problemas, que no puede evitar y anticipar. So siempre, puede leer las preguntas frecuentes en las páginas de Zoom, de Google Hangouts, de Skype. Ellos tienen las preguntas frecuentes y puede resolver los problemas usando descripciones de ellos, ¿no? So, siempre hay más recursos, right? Si buscan Google, Zoom, micrófono no funciona, ellos van a tener tantas páginas que pueden ayudar. Así, si tiene preguntas, tenemos varias opciones. Puedes llamar a la línea de ayuda de la Oficina para Nuevos Americanos de Nueva York o ONA y ellos pueden ayudar con varias preguntas que tiene. Si es por departamento laboral y ellos pueden conectar, si es por inmigración y organizaciones quien pueda ayudar, como carecen. Y ellos pueden dar ayuda a cada inmigrante en Nueva York. Siempre es un buen recurso para llamar a ellos. Y el número de ellos es 1-800-566-7636. Y eso es la Oficina para Nuevos Americanos. Y es una oficina del estado de Nueva York quien está aquí para ayudar a los inmigrantes. Right? Y ellos dan fondos a programas como mío para ayudar a los inmigrantes también. Y en Carecen ya estamos trabajando de casa, right? Podemos ver mi sofá y siempre está bienvenido a llamarnos y aquí nuestro número de 516-489-8330 y estamos trabajando lunes a viernes 9 de la mañana a 5 de la tarde y si tiene preguntas sobre su caso migratorio o donde pueda, accesar a ayuda social y financiera, right? Tenemos recursos y conexiones con otras organizaciones y podemos ayudar en eso. Y también en nuestra página de Facebook siempre tenemos talleres como así y tenemos una clase de ciudadanía que está en martes y jueves, los martes y jueves 2 de la tarde a 3 p.m., pienso que sí. Y puede llamar la oficina aquí, ese 516 número, y entonces ellos pueden dar información sobre las clases y cómo pueden tener acceso a iniciar sesión en eso.
Y sí, si tiene preguntas, llamarnos y estamos aquí para ayudar siempre. Muchísimas gracias y adiós, que la vaya bien.